Dios les bendiga. Qué bueno después de haber adorado al Señor este tiempo, poder tener un momento para compartir de la palabra, un mensaje del Señor que edifica, cambia y transforma nuestra vida. Así que damos gracias a Dios. Voy a pedirle que me acompañe a orar y a colocar este tiempo delante de la presencia del Señor. Padre de los cielos, Señor, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, venir, escudriñar tu palabra, saber que tú nos hablas a través de ella, Señor. Damos gracias porque para nosotros es un privilegio el poder congregarnos como hermanos, poder recibir la enseñanza de tu palabra, sabiendo que esta es la que cambia y transforma nuestras vidas, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y a sus familias que se encuentran hoy reunidos y congregados en un mismo espíritu, Señor, para exaltar tu nombre y para recibir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú tomes mi vida como instrumento en tus manos para llevar tu mensaje, Señor, y que así como lo he recibido yo, mis hermanos también lo reciban, lo sepamos aprovechar y poner por obra, porque es lo más importante. Entendiendo que tu palabra dice que no son tan solo los oidores, sino los hacedores los que te agradan, Señor. Así que ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Por eso te damos gracias. Y todo lo que hacemos, todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos, lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Así que, Padre, hoy todo está en tus manos para que tú nos hables en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a tomar un tiempo para mirar este video de introducción que nos lleva a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Presta atención a este video, por favor. Bueno, amados hermanos, el tiempo en el que el Señor me regaló esta palabra, que la estuve preparando, siento que en el Espíritu Dios se mueve como Él quiere. Y yo venía viendo unos mensajes anteriores, el pastor Abraham Jr., una prédica que él hizo un domingo muy hermosa que se llama No lo arruines. Y veía cómo el Señor hablaba también de esto que Dios puso en mi corazón. Hablaba del comportamiento del creyente, el comportamiento del cristiano, de saber avanzar en las cosas del Señor, de tener cuidado cómo avanzamos como cristianos. Y yo reflexionaba, decir, Señor, de eso también me vienes hablando a mí. Luego también vi el mensaje de Vivianita que predicó, la urgente necesidad de evangelizar. Y también ella hablaba temas como estos del comportamiento, de saber predicar, pero con nuestra vida, con nuestro testimonio, en parte ella hablaba. Y de pronto yo veía que incluso algunos pasajes de la Biblia que Dios les dio a ellos a través del Espíritu Santo, también me los dio a mí. Y yo reflexionaba y diría, Señor, ¿será que debo cambiar el mensaje porque estamos hablando como de lo mismo? Pero el Señor me decía que tenía que seguir adelante con lo que Él me dio, nos dio, porque nosotros, ninguno nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a predicar, solo lo que el Señor pone en nuestro corazón y es lo que nosotros preparamos. Así que yo entendí lo que el Señor estaba hablando. De hecho, Abrancito y Vivianita, ellos predicaron previo a la celebración de fin de año, Señor, advirtiendo y preparando los corazones de aquellos que conocemos del Señor y que vienen tiempos, estos tiempos, aunque son muy bonitos, el tema de la Navidad, de fin de año, de reunión con la familia, sin embargo son tiempos peligrosos para aquellos que se dejan llevar por las cosas del mundo y terminan desagradando a Dios por agradar a su familia, a sus amigos, por querer reunirse y querer compartir cosas que el Señor nos ha dicho que ya no debemos hacer porque nosotros somos nuevas criaturas. Así que esto yo creo que le sirvió a muchas personas para que cuando llegaron estos momentos difíciles pudieron decir, no, el Señor nos ha hablado y debemos sostenernos y mantenernos en pie, poniendo nuestra mirada en el Señor, y eso fue muy bueno. Pero sé que de pronto también algunos, después de venir estos tiempos, estas temporadas de fin de año, de Navidad, en donde se reúnen con sus familias, sin embargo son cosas que se hacen en el mundo y que le agradan a la carne. Y muy posiblemente hoy, que ya estamos casi a mediados de enero, podemos reflexionar de lo que hicimos en ese final de año y verdaderamente cuál fue nuestro comportamiento, qué fue lo que nosotros hicimos, verdaderamente agradamos al Señor, porque cuando nos reunimos
en familia lo que queremos es una aceptación y muchas veces nos da pena o nos da temor decirle a nuestra familia, ya no compartimos de eso, nosotros ya no tomamos trago, no bailamos, no vamos a la rumba, no nos emborrachamos, no nos prestamos para esas cosas, porque sentimos que nos van a rechazar, que no nos van a volver a invitar, que nos van a juzgar, que nos van a criticar. Y muchas veces lo que hacemos es darle gusto a la familia. Y mucha gente dirá, no, pues yo me voy lejos de donde me congrego porque voy a visitar a mi familia que vive pronto en otra ciudad o aún en otro país. Y allí nadie me conoce que soy cristiano. Pero digo, ¿será que el Señor no te conoce? La palabra de Dios dice que ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dice la palabra de Dios. No podemos escondernos del Señor. Así que mirando estos tiempos que son tiempos peligrosos en los cuales hemos visto cómo el mundo atrae a las personas, a la carne, lo que le gusta, los deseos de la carne. Sin embargo, muchos se han dejado seducir por ese llamado del mundo y han terminado cayendo y abandonando la fe o simplemente desagradando al Señor. Porque nosotros que conocemos de Dios debemos comportarnos como hijos de Dios, porque el Señor dice en su palabra que ahora nosotros somos luz y que ahora nosotros somos sal, es lo que está diciendo el Señor. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento y nuestro testimonio. ¿Para qué? Para no agradar a la familia, no agradar a la mamá, a los tíos, a los primos, a los hermanos, sino agradar al Señor. Yo sé que cuando uno actúa de esta manera, sin embargo, siempre va a encontrar un rechazo de las personas, porque te van a juzgar, te van a criticar, te van a señalar, te van a decir una cantidad de cosas que tú tienes que decir, bueno, el Señor dijo que el que quiera seguir en pos de mí tiene que hacer 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nadie dijo que era fácil, el Señor no dijo que era fácil seguirlo, pero por eso Él dijo, por mi causa te perseguirán, te ofenderán, te juzgarán. Es por la causa del Señor, pero no lo hacen a nosotros, se lo hacen al Señor, así que nosotros debemos mantenernos firmes. Pero desafortunadamente y tristemente vemos como muchos hermanos que han caminado en la fe, conociendo de Dios, aún en tiempos empiezan a ir hacia atrás, volver otra vez a las cosas que hacían en el pasado, a las cosas que le agradan al mundo. Y pues eso es lo que viene hablando de este mensaje. Este mensaje, el apóstol Pedro en su segunda carta claramente nos lo advierte. Yo quiero que me acompañe a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Mira lo que dice el apóstol Pedro referente a lo que estamos hablando. Dice, además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Hay un cambio transformador en la persona. Pero mira que aquí viene un pero. El apóstol Pedro dice, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Verso 22. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho, el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Así que esto es una palabra fuerte, pero que se tiene que predicar, que el Señor ha puesto en el corazón de los que predicamos su palabra, y no nos hemos puesto de acuerdo, pero el Espíritu de Dios nos ha puesto a que hablemos de estos tiempos, porque es necesario entender la necesidad de mantenerse en el Señor, porque muchos se han dejado vislumbrar por todo lo que ofrece el mundo, se han dejado contaminar después de conocer de la verdad y han vuelto atrás. O aún es más, están con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Entonces el Señor está diciendo al apóstol Pedro, mejor era que no me hubieran conocido, así como dice el libro de Apocalipsis, porque es mejor que seas frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y esto es palabra fuerte, pero es palabra que está allí. Así que cuando tú miras el título de este mensaje, del cual lo titulé, de la luz a las tinieblas, uno lee este título y dirá, no, es al contrario, de las tinieblas a la luz. Sí, es lo normal y es lo que nos habla la palabra, pero del tema que estamos hablando hoy es que los que caminaron en luz, hoy vuelven otra vez a la oscuridad. Es el título de este mensaje. Así que lo que tenemos y vamos a estudiar es precisamente qué está pasando con el creyente.
Porque últimamente hemos visto, esto no es nuevo, pero últimamente se ha desarrollado, digamos, ese tema de que las personas se han dejado contaminar por el mundo. Hemos conocido a muchas personas que caminan a nuestro lado, que de un momento a otro uno empieza a mirarlos en un comportamiento que no es el que el Señor nos manda a través de su palabra y la guía de su Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado? Que han abierto puertas en su vida, que han abierto unas pequeñas puertas en donde le han dado y le han permitido la entrada al enemigo, y el enemigo ha venido a contaminar sus vidas, a contaminar sus ojos, a contaminar su corazón, y les ha puesto un velo en su corazón que uno a veces no lo reconoce. Dice, pero ese no es fulanito, de esa manera no se actúa, él es un hijo de Dios, pero sin embargo ha dejado permear su relación con el Señor y ahora el enemigo tiene control sobre su vida. Así que hay que tener cuidado de esto. Ahora, cuando nosotros hablábamos del título de esta palabra, de la luz a las tinieblas, nadie viene de las tinieblas a las tinieblas. Tiene que haber un proceso de cambio. ¿Y cuál es el proceso de cambio? Que un día que andábamos en tinieblas, conocimos la luz, pero ahora caminando en luz, volvemos a las tinieblas. Eso es de lo que se está hablando, de lo que vamos a hablar en este tema. Así que en ese orden de ideas, vamos a ver lo que el Señor hizo en el creyente, lo que el Señor hizo para cambiar y transformar la vida, para que viniera a la luz. Porque todo tiene que tener un orden, un comienzo y un principio. Yo no puedo hablar de que una persona de luz vuelve a las tinieblas, sino recordarle que un día estuvo en tinieblas y fue a la luz. Es importante recordar lo que el Señor hizo a través de su muerte en la cruz del Calvario, y pagó un alto precio para darnos vida y vida en abundancia. No podemos despreciar la obra maravillosa de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino a entregar su vida por el intercambio de nuestra vida, una vida llena de pecado. El Señor cargó en Él nuestros pecados para darnos libertad. No se puede evitar ni obviar esto para este estudio. Así que por eso tengo 3 puntos principales y vamos a tratar el primero. El primer punto en Números Romanos se llama de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz, primer punto en Números Romanos. Ahora, primero, la mayor muestra de amor. Primero, la mayor muestra de amor. Quiero acompañarlo con este pensamiento. Este pensamiento dice así, mira. El amor de Dios por la humanidad perdida hizo que Él nos enviara a lo más preciado. ¿A quién? A su Hijo, a su Santo Hijo, para que esa luz verdadera, Jesús, brillara en nuestros corazones. Si tú quieres decirle al Señor, si tú quieres pedirle algo a Dios, Dios ya nos dio lo más preciado. El resto es lo que Él quiere hacer, pero para nosotros tenemos el mayor regalo y lo mayor que el Señor puede dar, y fue a su Hijo Jesucristo. Él dio a su Hijo para que su Hijo muriera en lugar nuestro. Esa es la mayor muestra del amor de Dios. Yo digo, ¿qué más le puedo pedir yo al Señor? ¿Qué más puedo yo reclamarle al Señor? ¿Qué más le puedo exigir a Dios si dio lo más preciado? Dio a su Hijo Jesús para que su Hijo Jesús me regalara vida eterna. Así que yo no puedo ignorar lo que el Señor hizo, el Dios Todopoderoso, y ver que nos demostró su amor de la mayor manera como se puede hacer, y es entregar a su propio Hijo para que muriera en lugar del pecador. Esto es lo que nos dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versos 78 y 79. Yo lo voy a leer de la TLA, traducción al lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Así que nosotros podemos ver que el Señor vino como la luz que resplandece en nuestros corazones, porque nosotros antes estábamos en oscuridad. ¿Cuál era la oscuridad de la que nosotros vivíamos? Una oscuridad en el pecado. Esa era la oscuridad. Vivíamos en tinieblas, las tinieblas que nos tenía esclavizados en el pecado. Vivíamos para pecar. Ese era nuestro continuo y diario vivir.
Pero el Señor envió esa luz que resplandeció en nuestro corazón, que quitó el velo de nuestros ojos y de nuestro corazón y nos permitió ver una salida verdadera. Y fue donde fue quitado el velo del pecado en el cual vivíamos para caminar en una vida de obediencia y de santidad delante de Dios a través de Cristo Jesús, el regalo más maravilloso. Así que no podemos olvidar la obra redentora de Cristo Jesús, la que hizo el sacrificio de la cruz, porque no fue fácil. Nadie dice que Cristo vino y le fue fácil. Fue difícil ir a la cruz, pero lo hizo porque lo hizo por amor. Él se entregó allí y desde la cruz te miró y me miró y dijo: valió la pena y vale la pena morir por el pecador. No podemos olvidar lo que Cristo hizo, derramar su sangre, hasta la última gota de su sangre, la derramó por amor de cada uno de nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Uno cuando vuelve atrás se olvida de esto, de que Cristo hizo un sacrificio perfecto por amor. Pero hoy te lo estoy recordando, no puedes olvidar lo que Cristo hizo un día por ti. Segundo, el camino hacia esa luz, el camino hacia la luz. A través del conocimiento de la palabra de Dios, es que nuestros ojos son abiertos y por la fe en Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna. Nosotros tenemos que conocer la bendita palabra de Dios porque es el manual que Dios dejó establecido para el ser humano. Y la palabra dice que esta es la verdad y que esta que es la verdad es la que nos hará libres. Y nosotros tenemos que entender que es necesario que busquemos de Dios a través del conocimiento de su palabra, de entender la obra redentora de Cristo Jesús, de ver que el Señor está implícito en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es el misterio escondido que Dios tenía allí para que nosotros hoy lo conozcamos y hoy abramos nuestro corazón y lo recibamos, y lo que hemos hecho en el pasado, los que entendimos a través de la palabra, de la predicación de la palabra, que el Señor iluminó nuestros corazones y pudimos entender que había una obra redentora a través de Cristo Jesús. Es la palabra de Dios la que cambia y la que transforma nuestras vidas. Ahora, Dios usa a personas, a hombres y a mujeres para que prediquen la palabra de Dios, para que lleven el evangelio, para que muchos que están en oscuridad vengan a la luz, como un día nosotros que estábamos en oscuridad y alguien nos compartió de la verdad de Dios, nos sacó de la idolatría, nos sacó de todo eso que traíamos desde niños, lo que nos habían hablado muchas veces nuestros padres, que aunque lo hicieron con la mejor intención, sin embargo estaban equivocados en la manera como nos enseñaron a conocer el Señor a través de personas, porque la palabra de Dios dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres y se llama Jesús, que no hay un camino más. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie irá a mi Padre a menos que sea por mí. Y uno de los hombres que el Señor usó en los tiempos de Jesús, después de que Jesús parte, fue uno llamado el apóstol Pablo. Dios lo llamó para que a través de él llevara el conocimiento de la palabra y muchos hoy conociéramos de Cristo. Eso nos dice el libro de los Hechos, en el capítulo 26, del 16 al 18. Hechos 26, del 16 al 18. Dice así, mira: pero levántate, le está diciendo el Señor a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Estos que éramos nosotros gentiles, a quienes ahora te envío. Mira, el Señor envió a Pedro como instrumento en sus manos para que nosotros hoy conozcamos de Dios. Verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan, mira, de las tinieblas a la luz. Lo diferente del mensaje, ¿no? Ahora es de la luz a las tinieblas, pero en un inicio el Señor envió su palabra para que nosotros nos convirtiéramos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, entendiendo esto, la gracia que el Señor nos da, la salvación, que el Dios nos da, es a través de la gracia. Dice la palabra en Efesios 2 que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios. El Señor llama a hombres como el apóstol Pablo en su época para compartir a aquellos que habían sido separados
y que para ellos en ese momento no era la salvación, pero el Señor le plació traer la salvación a todo aquel que cree, tanto a judíos como a gentiles, y envió al apóstol Pablo, que no le tocó fácil la tarea, pero que a través de esa predicación de su palabra y que quedó aquí en este manual, nosotros hemos recibido esa palabra de vida eterna que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Y ese es el proceso de todo creyente, conociendo del Señor a través de su palabra y la guía de su Espíritu. Tercero, ahora la luz de salvación. La luz de salvación. Hablando de la fe, la fe debe ir acompañada de acción. Y el resultado de esto es que ahora la luz no alumbra cerca a nosotros, sino que vive en nosotros. Hoy podemos decir, como dijo el santo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos nos han compartido o habían hablado de Jesús, de los milagros, de las señales, de Jesús viviendo en el corazón, de nuevo nacimiento. Eso era lo que nos habían oído. La luz cerca a nosotros porque alguien nos comentó, alguien nos predicó, alguien nos habló. Pero solamente hasta que nosotros tomamos la iniciativa de abrir nuestro corazón, porque Dios no obliga a nadie a venir a Él. Él nos dio libre albedrío, Él nos muestra el camino de salvación y el camino de perdición y nos aconseja que tomemos el camino de salvación. Pero cada uno tiene que tomar su propia decisión y es abrir su corazón para Dios, porque es lo que dice la palabra. El mismo apóstol Pablo en el libro a los Romanos, en el capítulo 10, verso 8 al 10 dice esto, mira. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, se predica la palabra, pero cada persona tiene que saberla recibir. ¿Qué es lo que dice? Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es creer, aceptar o recibir. Verso 10. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí lo que está diciendo es que no es simplemente repetir una frase la que salva. Esa frase que se repite se confiesa después de lo que se creyó. No se trata de que repitas simplemente esto y ya eres salvo. Es que haya un convencimiento en tu corazón de quién es Cristo, de quién es Jesús, de que vino y se presentó delante de ti y está golpeando y llamando a la puerta de tu corazón, pero que es necesario que tú abras el corazón para recibir a Cristo Jesús, porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. O sea que no solamente es con creer. Porque tú le puedes hablar a muchas personas de Cristo y dices, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, sé que Él es el Hijo de Dios, pero vive una vida de pecado, pero no cambia su manera de vivir. ¿Por qué? Porque le falta un paso. Ya cree, reconoce, pero no ha aceptado, no ha recibido, no ha abierto el corazón. Y eso es lo que hicimos nosotros un día, cuando se nos compartió de Dios, cuando andábamos en tinieblas, alguien nos presentó la luz de Cristo, abrimos nuestro corazón y Cristo vino a morar en nosotros y damos gloria a Dios por eso, por el Señor. Así que ya vimos un primer punto en Números Romanos, que era de las tinieblas a la luz. Eso fue lo que estuvimos viendo a través de Cristo Jesús. Pero ahora viene el paso de después de que hemos conocido del Señor, de que la luz de Cristo resplandeció en nuestro corazón, que caminamos en el conocimiento del Señor. Ahora, ¿qué pasa con esa luz? Entonces el segundo punto dice, ahora de la luz o se vuelven, porque yo no, Señor, guárdame, por favor, de la luz a las tinieblas. Segundo punto, de la luz a las tinieblas. Primer punto, la oposición en contra de Dios. La oposición en contra de Dios. Este pensamiento dice así, mira. La devoción. ¿Sabes qué es una devoción? Algo que tú practicas frecuentemente, algo que tú anhelas en tu corazón. La devoción hacia las cosas del mundo es una clara muestra de un corazón que ha perdido el amor por Dios. Ahí está el pensamiento para que lo leas. O sea, lo que está diciendo este pensamiento que está ahí para que lo leas es cuando te interesas más por las cosas del mundo,
Cuando le dedicas toda tu atención y todo tu tiempo a las cosas del mundo, pero muy poco a las cosas de Dios, ahí tú ves que hay una devoción por las cosas del mundo y un rechazo por las cosas de Dios. O sea, vas en contravía de las cosas de Dios. Entonces tenemos que entender que en un momento de la vida hay que hacer un pare y decir, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es el tiempo que estoy dedicándole al Señor? ¿Cuál es mi comunión que tengo con el Señor? Si mi tiempo está más con el mundo, mi devoción está hacia el mundo. Pero si mi tiempo está más en las cosas de Dios, mi devoción está hasta el Señor. Y eso es algo que cada uno tiene que pararse en la balanza espiritual y decir verdaderamente qué es lo que estás haciendo con tu vida y con tu día. Esto nos lo hace ver claramente el apóstol Juan. En Primera de Juan nos dice, primero que todo en Primera de Juan 2:15, mira lo que dice. Habla de este tema del que yo estoy hablando hoy, o el Señor está hablando hoy. Y dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan en Primera de Juan 2:15, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo. Mira, mucho cuidado. No quieran ser ustedes como los pecadores del mundo. O sea, ¿qué pasa con un pecador del mundo? No reconoce a Dios, no quiere conocer a Dios, oye de Dios, pero no quiere acercarse, no se quiere comprometer. Y como no se quiere comprometer, no respeta a Dios, mucho menos lo va a obedecer. Si está alejado de Dios, si las cosas del mundo son las que gobiernan su vida, eso es lo que le trae satisfacción, eso es lo que le da gozo y felicidad a su vida. Dice, ni tampoco, entonces quiero leerlo todo, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Mira la recomendación. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque el creyente no puede estar imitando lo que hace el mundo, porque aquí está diciendo, ni hacer lo que ellos hacen. Pero hay mucho cristiano que tiene como un símbolo a una persona del mundo y un ícono del mundo. ¿Por qué pones la mirada en el hombre del mundo? ¿Por qué pones la mirada en la moda del mundo? ¿Por qué pones la mirada en las cosas del mundo? Eso es lo que está diciendo aquí. Quienes lo hacen estas cosas, no aman a Dios el Padre. O sea que está hablando aquí de creyentes que conocen a Dios, que conocen la luz de Cristo, pero que se comportan como cualquier otro mundano. Es lo que está diciendo la palabra. No imiten las cosas del mundo, no imiten lo que hace el mundo, porque ustedes son hijos de Dios, ustedes son luz en medio de la oscuridad, ustedes son una ciudad asentada sobre una montaña que no se puede esconder. Pero desafortunadamente muchas personas ven esos ídolos del mundo como un punto de referencia y los siguen a través de esto y terminan contaminados y haciendo lo que el mundo hace. Es lo que está diciendo aquí este primer punto. Segundo punto. La atracción del mundo. Este es un punto bien importante y de mucho cuidado. La atracción del mundo. El enemigo, escucha esto porque es bien importante. El enemigo, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué enemigo estoy hablando? Del diablo, de Satanás. Ese enemigo es quien controla el mundo. Por tanto, usa todos los medios necesarios para ofrecer los placeres que le gustan a la carne. Si un creyente no entiende esto, ahí es donde está el problema. Tiene que entender que el enemigo es quien controla el mundo. Es una verdad. El enemigo es quien controla el mundo. Lo vamos a ver más adelante cuando se refiere a él como el príncipe de este mundo. Cuando la palabra nos dice que Satanás y el diablo es el príncipe de este mundo, él tiene poder. Hermano, tiene poder. Hermana, tiene poder. Hay gente que dice, ¿cómo que el diablo va a tener poder? Claro, tiene poder, se le fue entregado el poder desde Adán. Un día se le será quitado, pero en este momento tiene poder. Ahora, poder sobre el cristiano no, porque nosotros estamos guardados en el Señor, pero tiene poder sobre el mundo. Y por eso es que anda latente, buscando, dice la palabra, buscando a quien devorar. Ahora, yo pregunto, ¿será que el diablo es omnipresente? ¿Será que el diablo es omnisciente? ¿Será que el diablo es omnipotente? No. Esos atributos solo le corresponden a Dios. Pero entonces el diablo, ¿por qué ofrece lo que a la carne le gusta? ¿Cómo hace el diablo para saber qué es lo que le gusta a la carne? Pues por tu manera de vivir,
Porque Él conoce tus movimientos, Él conoce lo que tú haces, Él conoce lo que tú tocas, Él conoce lo que tú mires porque te está viendo la necesidad de tu carne. Y como Él va en la necesidad de tu carne y tiene el poder, pues Él alimenta esas cosas que para ti son una debilidad. Si tú dices que eres un hijo de Dios, pero te la pasas en la calle mirando cuánta mujer pasa, morboseándolas, diciendo, y siendo un hijo de Dios, le estás mostrando al diablo cuál es tu debilidad. Entonces, ¿sabe qué va a hacer el diablo? Dice, ya sé por dónde está la caída. Entonces empieza a ponerte la redondita y ya después tú te crees, no, que eres el más de los simpáticos, el Tony Curtis. No. Es el enemigo que vio la necesidad de tu carne y él te provee lo que tú necesitas. ¿Para qué? Con el propósito de hacerte caer. Eso es como actúa el enemigo y hay que tener cuidado. Si nos descuidamos de esto, es donde viene la caída. Mira lo que dice Juan 14:30. Dice el Señor Jesús. Aquí está hablando Cristo Jesús. Dice, mira, Juan 14:30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque se acerca el que gobierna este mundo. Mira quién lo está diciendo. Cristo Jesús está diciendo, cuidado, porque hay un gobernante sobre este mundo que se llama Satanás. Dice, porque se acerca el que gobierna el mundo, pero también en la clara, pero él no tiene ningún poder sobre mí. Y si no tiene ningún poder sobre Cristo, menos sobre los hijos de Dios, porque estamos guardados en Cristo. Así que el diablo no tiene poder sobre los verdaderos hijos de Dios. Puede venir, pero nosotros estamos guardados en el Señor. Hay muchos que dicen, sí, pero cuidado, la palabra de Dios dice que el que se sienta muy seguro, mire que no caiga. Claro, yo también conozco esa palabra y sé que es verdad, pero cuando habla esa palabra está hablando de que la persona se siente segura en sus mismas fuerzas. Pero cuando yo me siento seguro en el Señor, estoy guardado en Él. Yo no me siento seguro por Jorge, no, porque Jorge tiene una carne débil que lo quiere llevar al pecado. Pero yo estoy guardado en el Señor y estoy seguro en Cristo que Dios me guardará en el momento de la prueba. Primera de Juan 2:16 dice así: las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué nos ofrece el mundo? Mira, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Así que ahí está la seducción del mundo a través del enemigo. Pero un tercer punto nos dice, ahora, la seducción de ese mundo. El mundo lo plantea. Acuérdate que el poder del mundo lo tiene Satanás. Y como tiene poder, él tiene libertad para ofrecer lo que al mundo le agrada. Pero aparte de la ofrección, también viene la seducción. ¿Por qué? Porque el diablo puede ofrecer muchas cosas. Pero hay de aquel que se deja seducir de lo que está ofreciendo el enemigo. Tercero, la seducción del mundo. Mira este pensamiento. Hoy en día vemos un mundo en total oposición a Dios. O sea, no sea que sea hoy, siempre ha sido así, pero cada vez se incrementa más. Yo quiero que lo entiendas. Hoy en día vemos un mundo en total oposición a Dios y que seduce a muchos creyentes para terminar apartados de la verdad. Cuidado, cuidado. ¿Por qué dice que a muchos creyentes terminan apartados de la verdad? ¿Por qué? Porque le empieza a gustar las cosas del mundo. Porque empieza a dejar permear su vida por las cosas que se están moviendo. Y hay que tener cuidado mucho con la internet. Mucho porque por allí se ofrecen muchas cosas, se ven muchas cosas. Y entonces el creyente es tentado a ir, a abrir, a investigar, a moverse, a hacer. Y le parece que está bien. ¿El problema cuál es? El problema es que la gente se quiere autojustificar de las cosas. Y entonces dice, el decir de ese creyente que se está dejando seducir por las cosas del mundo es, a mí eso no me parece malo, a mí me parece que eso no está mal, a mí me parece que esto está bien. Eso ya es ser legalista, yo puedo hacer eso, luego que tiene, o sea, lo que estás diciendo es negociando con el Señor. O sea, lo que estás diciéndole al Señor, Señor, esto me lo tienes que permitir. ¿Por qué te tiene que permitir eso el Señor? Si el Señor está diciendo, yo te saqué del mundo. Mi Hijo Jesús pagó el precio por sacarte del mundo. Derramó su preciosa sangre. Ahora tú me quieres decir y justificar que la sangre de mi Hijo Jesús te lleva para que compartas las cosas del pecado y del mundo. Eso me parece bien. ¿Eso qué tiene de malo? Ese es el decir de las personas. ¿Eso qué tiene malo? Pues tiene todo de malo. Porque estás en desobediencia. Estás apartado de Dios. Estás haciendo cosas que el Señor no te mandó a hacer. Simplemente o eres de Dios o eres del diablo. Y tienes que entender eso y tenemos que entender eso. Es la palabra clara. Sé que es duro y sé que a muchos no les gusta, pero es la verdad y es la palabra lo que está allí. Primera de Juan 2:17.
Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Mira, hermano, te puede gustar las cosas. Qué bien. ¿La vas a pasar contento? Sí, pero esos son instantes, hermano, instantes. Porque la vida en esta tierra son instantes. Pero un día terminaremos en una eternidad, o sea para salvación o sea para condenación. Así que no, es mejor que camines en obediencia. Ya vimos dos puntos principales, primero de las tinieblas a la luz y ahora vimos de la luz a las tinieblas. Ten claro eso, conociste de Dios, entiendes el proceso, entiendes el plan de salvación para tu vida, aceptaste a Jesús, caminas con el Señor. ¿Es fácil? No es fácil, nadie está diciendo que es fácil. ¿Por qué? Porque el pecado está latente, porque las tinieblas están latentes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora yo te digo, el arma más antigua que el enemigo ha usado desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de hoy se llama la tentación. Cuidado. Mira que tentó a Adán y a Eva. Mira que tentó al mismo Jesús. Y mira que te tienta a ti, porque esa es un arma que el enemigo tira. Ahora que pasaron esas festividades, el enemigo tiró muchas cascaritas. Y muchos resbalaron en esas cascaritas y regresaron otra vez atrás. Y hoy se encuentran atrás. Y ojalá que estés viendo este mensaje. Ojalá que estés recibiendo este mensaje, porque de pronto esa es tu situación. Permitiste que el enemigo tirara cascaritas. No puedes impedir que él las tire, pero lo que sí puedes impedir es pararte sobre ellas. Pero muchos se pararon en ellas. ¿Sabes por qué? Porque le gustó la carne, porque la música del mundo lo atrae, porque la familia lo atrae, porque el trago lo atrae, porque el compartir con los amigos lo atrae. Esos son momentos, hermano. Mira que estamos ya hoy, a mitad de enero. Ya pasaron las festividades, hermano. Ese tiempo pasa, la palabra está diciendo aquí claramente, te lo voy a volver a leer, el versículo 1 de Juan 2:17. Habla de Navidad, habla de fin de año, habla de cumpleaños, son instantes. Mira, dice, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Entiende cómo actúa el enemigo. Recuerda que tienes que conocer la triada de Satanás, se llama así. ¿Cuál es la triada de Satanás? Promete mucho, da poco y roba el alma. Mucho cuidado con eso. Tercero, entonces ya vimos dos puntos. Uno de las tinieblas a la luz, después de la luz a las tinieblas. Pero hay uno tercero que es el que me interesa y me fascina. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó algo. Cuando Dios nos expone a través de su palabra de las cosas que estamos haciendo mal, Dios siempre muestra una salida, porque ahí está el amor y la misericordia de Dios. Y este punto me parece fabuloso. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que Dios te está trayendo. Es la oportunidad de volver, y se llama así este segundo punto, este tercer punto, de regreso a la luz. Entiende que el Señor te está hablando. Entiende que ya te equivocaste. Entiende que ya fallaste, pero no te quedes allí. No dejes que la mentira del enemigo llegue a tu corazón y a tu mente, porque el enemigo te dice que vas a volver a esa iglesia. ¿No te da vergüenza? ¿No te da pena con el pastor? ¿No te da pena con el líder? ¿No te da pena con el hermano? ¿No te da pena con Dios? Dios ya no te quiere. Dios ya te dijo que ya no eras parte de Él. Dios ya te despreció. Esa es la mentira del diablo. Pero los brazos del Señor siempre estarán abiertos para aquel que se arrepiente, porque su palabra dice que un pecador que se humilla, un corazón que se humilla delante del Señor, Él jamás lo desprecia ni nunca lo echa fuera. Primero, hablando del regreso a la luz, lo primero es el reconocimiento. Primero, reconocimiento. Mira este pensamiento. El primer paso para salir de la oscuridad es reconocer la falta cometida y así poder emprender un camino de regreso a la luz. Mira bien ese pensamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. No vale nuestra posición o justificación delante del Señor. Lo que sí vale es un reconocimiento. Y tenemos que entenderlo. Eso hizo el rey Salomón. Nos enseñó que era necesario reconocer nuestras faltas. Proverbios 28:13 dice así: los que encubren sus pecados no prosperarán. Escucha bien. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero ¿qué pasa? Pero si los confiesan y los abandonan, ¿recibirán qué? Misericordia. Escucha bien, voy a volver a leer esta palabra porque me parece maravillosa, del rey Salomón. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados
no prosperarán. De nada te sirve justificarte ante Dios. A mí no me parece que eso está mal. Yo creo que estoy actuando bien. Eso ya es legalismo. ¿Cómo es que yo no puedo tomarme unas cervezas? ¿Cómo es que yo no puedo ir a bailar? Luego, ¿eso qué tiene que mal? Luego, yo me puedo tatuar. Luego, ¿qué tiene que yo me tatúe? ¿Qué tiene que yo me ponga un piercing? Eso es legalismo. Hermano, ¿por qué vas en desobediencia de Dios, en contra del Señor? Estamos hablando de que esas son las cosas que hace el mundo. El mundo se tatúa, el mundo se pone piercing, el hombre se pone aretes. Todas esas cosas, ¿quién las hace el mundo? ¿Por qué lo hace el mundo? Porque hay un vacío en su corazón. Todo eso que se hacen es tratando de llamar la atención, porque sienten que se sienten insignificantes, que no le dan importancia a la gente. Por eso tú los ves hacer tantas cosas, porque están llamando la atención. Pero tú no necesitas llamar la atención de nadie, porque ya la atención está puesta en Cristo. Y desde que tú tengas la atención del Señor, lo tienes todo. No necesitas hacer las cosas del mundo para hacerte notar. Tú te haces notar cuando caminas en rectitud, en santidad, cuando eres un verdadero cristiano, un verdadero creyente que predica con su manera de vivir. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Así que lo primero que fue un reconocimiento, pero después del reconocimiento viene el arrepentimiento. Es el segundo paso, arrepentimiento. Entonces dice así: tener un verdadero arrepentimiento y cambiar el estilo de vida traerá el perdón de Dios necesario para la restauración. Reconocer, pero también ¿qué? Arrepentirse. Ahora, estamos hablando de arrepentimiento y no de remordimiento, porque hay veces se confunde el arrepentimiento con el remordimiento. Ahora, el arrepentimiento es aquel que produce llanto. Usted ve personas que lloran, que dicen, sí, yo sé que lo hice, yo sé que fallé, y llora y llora y llora. Y bueno, está bien, ¿eso qué es? Eso es un remordimiento. Pero el verdadero arrepentimiento es el que produce un cambio en la persona. Porque de nada le sirve a una persona recibir un mensaje como este, reconocer que se ha equivocado, arrepentirse y salir a hacer lo mismo. ¿Ahí qué hubo? Un remordimiento. Porque hubo lágrimas, sí. Pero el verdadero arrepentimiento es aquel que reconoce, pero que cambia su estilo de vida. Ya no sigue haciendo lo que hacía, sino empieza a mejorar su vida de tal manera que lo que hace de aquí en adelante tiene que agradarle a Dios. Así que no te confundas con el arrepentimiento y el remordimiento. Mira lo que dice Joel, el profeta Joel, capítulo 2, 12 y 13. Joel 2, 12 y 13 dice: nuestro Dios nos dice que arrepiéntanse ahora mismo y cambien. No solo es arrepentirse, ¿qué tiene que hacer? Arrepiéntase ahora mismo y cambie su manera de vivir. Está bien que lloren, ayunen y vístasen de luto. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, dice el Señor. Pero ¿qué dice acá? Pero háganlo de todo corazón y no solo de palabras. Porque hay mucho que dice, yo voy a cambiar, yo reconozco, yo no lo vuelvo a hacer, yo voy a cambiar. Pero eso solamente son ¿qué? Palabras. Y el Señor por eso dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Dice el Señor, mira cómo habla Dios. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho, dice el Señor, y estoy dispuesto a perdonarlos. Tremendo este amor de Dios. El amor de Dios es incomparable, hermano, porque lo único que exige es un verdadero cambio y una corrección de camino. Y el Señor mira lo que te dice, yo no estoy enojado contigo. Porque el enemigo te dice eso, Dios está bravísimo contigo, no te quiere ni ver, ni te acerques a Dios porque no te desprecia. No, ese es el amor del hombre. El amor de Dios es el que te dice, yo no estoy enojado contigo, yo lo único que quiero es que vengas, te estoy esperando, mis brazos están para ti. Eso es maravilloso, ese amor del Señor. Tercero, después de que llevamos ese proceso, que primero reconocemos, nos arrepentimos y ahora tercero, viviendo de nuevo en la luz. Y esto es lo que deseo para muchos que se han apartado y que se han alejado, viviendo de nuevo en la luz. Las tinieblas seguirán latentes en nuestras vidas. Hermano, mira, mientras el diablo esté aquí gobernando, las tinieblas van a estar allí, en todo lado. Nosotros estamos guardados en la luz de Cristo, pero no por eso no podemos decir que las tinieblas no estén allí. Están allí hasta que Cristo venga y nuevamente tome el control sobre todas las cosas. No es que lo haya perdido, porque Dios tiene el control de todo, pero este es un tiempo que el enemigo tiene, pero ya en poco se le está acabando. Las tinieblas seguirán latentes en nuestras vidas, cuidado. Sin embargo, la luz de Cristo
permanecerá por siempre en nuestros corazones. ¿Qué quiero decir con este pensamiento? Que aunque vengan las tentaciones, el Señor está allí para sostenernos. Que aunque venga la propuesta del enemigo, Dios está allí para llevarnos de su mano. Cuando nos queramos desviar del camino, recuerda que el Señor te va a enderezar y te va a mostrar la senda que Él ha trazado para ti. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo permanecerá por siempre en nuestros corazones. Juan 10:10 dice así, mira, el propósito de ese enemigo del que te he hablado, el propósito de ese ladrón es de tres maneras. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Escucha eso, a eso vino el enemigo. Él vino a acabar no solo contigo, sino con todo tu entorno. La gente dice, uy, el diablo se vino contra mí. Puede que sí, pero él apunta siempre más allá. Siempre tiene un panorama más amplio. Muchas veces cuando viene a una pareja que está en discusión, a una pareja que está en conflicto, a una pareja que quiere entrar en ese proceso de divorcio, no crea que el enemigo dice, uy, vino contra nosotros. No, si hay hijos, él está apuntando hacia los hijos, porque él sabe que si destruye una unidad de una familia, de una pareja, destruye todo un entorno familiar. Por eso dijo, él vino para robar, para matar y para destruir. Pero mira lo que dice el Señor, pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito de Dios y debemos quedarnos con eso. No nos quedemos solo con que el diablo vino para robar, matar y destruir. Quedémonos con que el Señor vino para darnos vida y vida en abundante. Juan 12:35 dice, Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Y la recomendación de Cristo es esta: caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Qué hermoso que el Señor nos recuerda que debemos andar en luz y tener cuidado. Tú puedes decir, yo he fallado. Tú puedes decir, yo he cometido errores. Yo reconozco que fui rebelde delante de Dios. Reconozco que me alejé de Dios. Reconozco que las cosas del mundo me atrajeron y me hicieron desviar del propósito que Dios tenía para mí. Y de pronto tú estás pensando, ¿será que Dios sí me perdona? ¿Será que sí puedo volver otra vez a Dios? Y yo te voy a concluir este mensaje con esta historia que tomé del pastor Billy Graham, que me fascinó para este tema. Dice que un joven un día estaba en su casa, se rebeló contra sus padres. Y los padres le decían, ese no es el camino. Trataron de corregirlo. Y él dijo, no, ¿saben qué? Yo me voy de la casa. ¿Pero por qué te vas a ir de tu casa? Me voy. Entonces él fue rebelde, no escuchó a sus padres la recomendación que hacía y se fue lejos de casa. Pareció a la historia del hijo pródigo. Se fue lejos de casa. Pero después de estar por allá, que no le fue muy bien, que empezó a sentir la ausencia de sus padres, de su hogar, de la calidez de su hogar, en donde allí lo abrazaban, en donde lo amaban verdaderamente. Él un día dijo, yo quisiera regresar a mi casa. Así que él tomó una hoja, cuando eso no existía ni WhatsApp, ni redes sociales, ni correo electrónico. Así que hizo una carta y se la escribió a sus padres. Y les dijo, como dice la prédica, reconozco que me equivoqué. Me arrepiento de no haber seguido sus consejos. Y pido perdón por no haberlos escuchado y por haber sido rebelde y haber abandonado mi casa. Yo quisiera volver a mi casa nuevamente, pero no sé si ustedes me perdonen. Yo voy a retornar, pero les voy a pedir un favor. Cuando yo pase en el tren que pasa frente a nuestra casa y frente a nuestra casa hay un árbol, si ustedes verdaderamente me perdonan, yo quiero que coloquen un pañuelo, ahí un pañuelo blanco frente al árbol. Con eso cuando yo pase en el tren y vea que hay un pañuelo blanco, entenderé que ustedes me perdonaron. Y si no, seguiré de largo. Así que el joven tomó un tren y vino a su casa. Cuando ya iba a llegar al lugar de destino, donde está el árbol frente a su casa, le entró temor, duda. Y no pudo mirar. Entonces le dijo a un hombre que estaba a su lado, yo te voy a pedir un favor. Cuando giremos allí, va a haber una casa y frente a esa casa hay un árbol. Por favor, mira si hay un pañuelo blanco en el árbol. Así que él agachó su cabeza y el tren pasó. Cuando el tren pasó frente, el hombre le dijo, joven, no había ningún pañuelo blanco frente al árbol. Todo el árbol estaba blanco. Ese es el amor de Dios.
Dios no solo te da un poco de amor, te da todos sus brazos y su amor. Así que hoy el árbol está blanco para ti. Regresa al Señor. Muy seguramente tú estás aquí diciendo, yo camino con el Señor. Gracias a Dios estoy tomado de su mano. Pero puede que tú conozcas a alguien que se ha apartado de Dios. Puede que tú conozcas a alguien que se ha alejado del Señor. No seas egoísta, compártele este mensaje y dile que el Señor le está diciendo que el árbol frente a su casa está blanco porque te ama y te perdona. Acompáñame a orar y démosle gracias al Señor por este mensaje. Padre, yo te doy gracias por lo que tú has hablado hoy a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y guárdanos en este caminar que no es fácil, porque el mundo nos ofrece muchas cosas que quieren alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu mano. Señor, yo te pido que si un día nos queremos soltar de ti, agárranos fuerte, Señor, fuerte de tu mano y no nos permitas apartarnos, por favor, Señor. Ayúdanos a entender que es necesario caminar contigo cada día en una comunión santa y perfecta delante de ti. No que seamos perfectos porque cometemos errores, pero tu palabra es clara y tu palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Así que aquí estamos, Señor, ayúdanos. Y yo quiero orar por aquel que se ha alejado. Yo quiero orar hoy por aquel que se ha apartado, por aquel que siente que perdió el amor de Dios. Yo quiero decirle a esa persona, el amor de Dios sigue allí. Cristo sigue con sus brazos abiertos. Yo te digo, vuelve a casa. Los brazos de papá están para ti. Dios te bendiga. Gracias, amados hermanos, por este tiempo y que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. En Cristo Jesús. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.